dorsal de la médula espinal. Por eso es importante los dermatomas. Entonces, hay dermatomas muy bien establecidos, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, el dedo pulgar corresponde a C6, el dedo meñique a C8, la mamila T4, el ombligo T10 y la zona de la ingle, ¿no? La división separa los segmentos lumbares del sacro coxígeo. Y, por ejemplo, el territorio hacia la parte posterior de los pies es S1, ¿no? Mientras que el territorio L5 llega hasta los primeros dedos del pie. Entonces es importante recordar esta división. En general, la sensibilidad táctil se divide en modalidades, que son el tacto protopático, el dolor, la temperatura, el tacto epicrítico. Todo esto es la sensibilidad superficial, porque se recoge el estímulo sensitivo que está en el medio ambiente. Los receptores son receptores esteroceptivos, mientras que hay otro tipo de modalidad que se llama sensibilidad propioceptiva, cuyos receptores están en zonas profundas debajo de la piel, en el uso neuromuscular, en el órgano tendinoso de Golgi. Y esto entonces recoge información de zonas profundas del cuerpo. Entonces, hay estructuras como son los receptores, las neuronas ganglionares, las neuronas del asta posterior, las neuronas de los núcleos vulvares, las neuronas talámicas y las que están a nivel de las áreas corticales, áreas primarias y las áreas de asociación. Son todas estas las estructuras que intervienen en la transmisión de la información sensitiva. Y los receptores son generalmente mecanorreceptores específicos para cada modalidad de información sensitiva. En el sistema somatosensorial tenemos fibras, se van a formar circuitos nerviosos, vías de conducción que viajan en paralelo. Hay una vía que lleva la información táctil, protopática, la información dolorosa, térmica, ¿no? Y en cada una de ellas hay diversas submodalidades. Y también hay varios niveles de procesamiento e integración. Y no olviden la distribución somatotópica de estas vías. Aquí tenemos los tipos de receptores, ¿no? El corpúsculo de Meissner, esto es un corte de la piel donde podemos observar, ¿no?, la epidermis y en esta zona la dermis, como hay receptores, mecanorreceptores que están por debajo, inmediatamente debajo de la cresta dérmica, ¿no?, como son los corpúsculos de Meissner, son los más superficiales. Luego las terminaciones nerviosas libres, que también son superficiales, y en una zona más profunda, a nivel ya de la dermis, está el corpúsculo de Pacini, el órgano de Ruffini, el disco de Merkel, ¿no?, y las terminaciones nerviosas libres que hemos mencionado. Entonces, hay receptores bien superficiales, corpúsculo de Meissner, el disco de Merkel, y hay aquellos un poco más profundos como son Ruffini y Pacini. Los otros receptores llamados propioceptivos son el uso muscular, que está en medio del músculo, donde vemos que hay una cápsula que envuelve a una estructura, y tenemos aquí que esta está compuesta por fibras musculares intrafusales dentro de esta estructura fusiforme. Esta está envuelta por terminaciones nerviosas, ¿no? Las fibras sensitivas que van a recoger la señal, y vamos a tener vías motoras gamma que van a permitir la contracción de estas fibras musculares intrafusales. Por otro lado está el órgano tendinoso de Golgi, donde observamos que están ubicadas justamente entre el músculo y el tendón.
Este órgano tendinoso de Golgi tiene una cápsula y hay aquí fibras de colágeno. Entre la fibra de colágeno está la neurona sensitiva. Entonces, cuando se contrae esta fibra de colágeno va a presionar a la terminación nerviosa, ejerciendo un efecto mecánico para que se produzca la apertura de los canales iónicos y se pueda producir la despolarización. Aquí nuevamente, entonces, aquí el órgano neuromuscular, el uso neuromuscular, que tiene dos tipos de estructuras. La fibra en saco nuclear, que es esta que ven aquí, ¿no? Donde vemos numerosos núcleos al centro, en una zona globosa, y por otro lado está la fibra en cadena nuclear, donde vemos que los núcleos están dispuestos en hilera. Entonces, estas estructuras están envueltas por las fibras sensitivas. Y dentro de la cápsula hay las fibras intrafusales motoras, que son inervadas por las neuronas motoras gamma, ¿no? Gamma, que están dentro de la zona fusiforme. Entonces, la organización siempre es así, ¿no? Un receptor, órgano tendinoso de Golgi, la primera neurona del ganglio espinal dorsal, la fibra de entrada y una neurona intercalar para dar la inervación motora hacia el músculo. Y también una inervación, una rama, una intercalar que va a la neurona motora gamma para que se produzca la contracción de las fibras intrafusales. Hay dos tipos de neuronas motoras, no se olviden, en el acta anterior. Las neuronas motoras alfa y las neuronas motoras gamma. Este es el ganglio espinal dorsal, donde están las neuronas las neuronas sensitivas, típicamente una neurona pseudomonopolar o una neurona bipolar, con una vía de entrada y una vía de salida, ¿no? Y aquí está el ganglio espinal dorsal con los diferentes tipos, con las diferentes neuronas sensitivas, ¿no? Aquí para el corpúsculo de Pacini, los receptores propioceptivos, Rodenberg, la terminación nerviosa libre. Cada una de estas diferentes neuronas tiene una disposición o una característica diferente. Las neuronas que recogen la información propioceptiva son las más ricamente mielinizadas, ¿no? Ingresan a la médula y van a tener por misión llegar hacia la región de la médula espinal y hacia el bulbo. Las neuronas sensitivas, tacto protopático, dolor, temperatura, son más lentas, van a llegar hacia la médula y van a hacer sinapsis con neuronas sensitivas y van a cruzar la línea media formando los haces espinotalámicos hasta llegar al tálamo óptico y luego a la corteza parietal. Entonces, en esta zona de la médula espinal, en el asta anterior, existe la división de Rexel, que separa la sustancia gris en las capas 1, 2, 3, 4, y aquí entonces hay neuronas sensitivas que van a permitir la sinapsis con estas vías sensitivas somáticas. Entonces, hay para los dos receptores, la vía dolorosa, en la capa 1 y 2, para los mecanorreceptores, las capas 3 y 4, ¿no? Para los termorreceptores, vamos a ver también la capa 1 y 2, la capa 2 famosa conocida también como la zona gelatinosa, ¿no? Muy bien. Y lo que no deben olvidar ustedes es que la formación de estos tractos nerviosos en el cordón posterior, en el cordón lateral y en el cordón anterior, todos tienen una distribución somatotópica. Conforme va llegando la información, ¿no? En el caso de las vías espinotalámicas, conforme llega la información, las fibras más inferiores que vienen de los miembros de la región sacra, lumbar,
torácica y de extremidades superiores van a distribuirse más lateralmente y las más superiores medialmente. Esta es la distribución somatotópica. Esto es hablando de la vía córtico-espinal. En el caso de la vía sensitiva es igual. Miren ustedes cómo están dispuestos, ¿no? Las vías más inferiores van más lateralmente y conforme va ascendiendo se van colocando más medialmente. Contrariamente ocurre con la vía del cordón posterior, ¿no? La vía del cordón posterior, conforme va llegando, se ubicando las más inferiores al medio y las más superiores más lateralmente. Esta es la distribución somatotópica que deben tener en cuenta siempre. Entonces, en la vía termoalgésica hay un receptor y una primera neurona en el ganglio espinal dorsal que hace sinapsis con una neurona que está en el asta posterior. Esta segunda neurona cruza la línea media, forma el haz espinotalámico lateral y lleva la señal al núcleo ventroposterolateral del tálamo óptico, donde hace sinapsis y la siguiente neurona se dirige a la corteza de la circunvolución parietal ascendente, área 3, 1 y 2 de Brodmann. Esta es la que lleva la información del dolor y la temperatura. La vía táctil protopática tiene un receptor periférico, una primera neurona en el ganglio espinal dorsal, ingresa al asta posterior de la médula, hace sinapsis con la segunda neurona y se ubica en la zona anterior formando el haz espinotalámico anterior y termina en el tálamo óptico, el núcleo ventroposterolateral, y de ahí la última neurona termina en la corteza, ¿no?, parietal, circunvolución parietal ascendente, área 3, 1 y 2 de Brodmann. En cambio, la información táctil epicrítica, fina, discriminativa, y la información propioceptiva, consciente, tiene una primera neurona periférica, recoge la información de un receptor encapsulado, y la fibra ingresa a la médula y va directamente al cordón posterior, y ahí comienza a ascender, ubicándose, ¿no?, en esta zona posterior, formando el haz de Golgi-Burdach. Asciende hasta llegar a los núcleos de Golgi-Burdach ubicados en el bulbo raquídeo. Ahí recién entrega la información y la fibra cruza la línea media, se dirige al núcleo ventroposterolateral del tálamo y de allí a la corteza parietal ascendente, área 3, 1 y 2 de Brodmann. Entonces se forman dos sistemas ascendentes. El sistema anterolateral, ¿no?, lateral del haz, el haz espinotalámico lateral, dolor y temperatura, y el haz espinotalámico anterior de táctil protopático. Ambos van ascendiendo como sistema anterolateral y se denomina este como un sistema antiguo. Así van ascendiendo y van ubicándose hacia la zona posterior en el tronco encefálico. Mientras que el haz de Golgi-Burdach, ¿no?, la vía táctil epicrítica y la vía propioceptiva, la primera neurona ingresa, asciende por el mismo lado por el cordón posterior y recién allí entrega, en el bulbo, entrega la información a las neuronas de los núcleos de Golgi-Burdach, y la segunda neurona cruza recién ahí la línea media y se forma detrás de la pirámide el lemnisco medio y comienza a ascender, ubicándose junto con el sistema anterolateral hacia la zona posterior. Y aquí en el mesencéfalo forma un haz compacto que se conoce como la escuadra sensitiva. Así van a llegar las vías espinotalámica lateral, anterior y el haz de Golgi, el lemnisco medio, al núcleo ventroposterior del tálamo y de ahí a la circunvolución parietal ascendente. Esta es la forma como van a llegar la información esteroceptiva, la información propioceptiva y táctil epicrítica.
Este es el sistema. A este se denomina el sistema lemniscal y a este el sistema extralemniscal. Mientras que la información sensitiva de la cabeza es recogida por el nervio trigémino. Este periféricamente tiene tres ramas, que son la rama oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior. Entonces recuerden ustedes que la rama inferior es la que tiene también un componente motor para los músculos masticatorios. Pero la primera neurona de esta vía sensitiva está acá, en el ganglio de Gasser, ¿no? Recordarán ustedes en la base del cráneo hay una fosita para el ganglio de Gasser. Y allí toda la información de estas tres ramas sensitivas llega hasta el puente, ingresa a nivel del puente una rama gruesa, ¿no? Mientras que la rama delgada es la rama motora. Una vez que ingresa al tronco, el nervio se separa en tres componentes, ¿no? Una vía es la que se ubica a nivel del bulbo, es el núcleo, como ven aquí, el núcleo espinal. Este núcleo espinal lo que va a hacer es procesar la información dolorosa, la información térmica y la táctil protopática. Todo esto. Mientras que la información táctil epicrítica va a ser procesada por un núcleo que está en la zona del puente, denominado el núcleo principal del trigémino. Y hacia el mesencéfalo tenemos lo que se conoce como el núcleo mesencefálico trigeminal o raíz mesencefálica. Este núcleo va a procesar la información propioceptiva proveniente de los músculos de la articulación de la cabeza. Entonces, mientras que periféricamente hay tres ramas del trigémino, oftálmica, maxilar superior e inferior, en el tronco encefálico hay tres divisiones, pero ya son divisiones cualitativas por el tipo de información que procesa. Finalmente, estas vías trigeminales se van a dirigir hacia el núcleo ventroposterolateral a un segmento medial y de allí van a ir a la corteza parietal ascendente, a la zona inferior, ¿no? Donde está la representación de la cabeza. Entonces, este es el tálamo óptico, este es el núcleo ventroposterolateral, ¿no? Y aquí entonces hay una zona para recibir toda la información sensitiva del cuerpo y hay una zona para recibir la información sensitiva de la cabeza. Y de acá se dirige la circunvolución parietal ascendente. En el caso del procesamiento a nivel cortical, decimos entonces que la corteza de la circunvolución parietal ascendente, la corteza sensitiva primaria, en realidad tiene 4 segmentos, ¿no? 3A, decimos área 3, 1 y 2 de Brodmann, pero esto a su vez se subdivide en 3A, 3B, la 1 y la 2. Entonces, la mayoría de las fibras talámicas van hacia el área 3A y 3B. Y las neuronas de estas áreas envían todas sus fibras hacia las regiones 1 y 2. Hay prolongaciones de las neuronas talámicas que llegan directamente a las regiones 1 y 2. Este es el área sensitiva primaria. Luego, hacia la parte inferior y posterior del área sensitiva secundaria. Esta va a recibir la información de 3A, 3B, 1 y 2. Aquí tenemos la corteza parietal ascendente, 3A, 3B, 1 y 2. Y esta es la corteza parietal posterior por el área 5 y 7. Y en la parte inferior acá hemos visto, está la corteza sensitiva secundaria, que va a recibir a todas estas fibras. Aquí vemos la representación y aquí está la corteza sensitiva secundaria. Muy bien. Entonces, la corteza parietal posterior, hemos visto que está en la parte superior y aquí también toda esta información
es información procesada por una corteza de asociación, ¿no? Que va a servir para que se produzcan las estrategias motoras convenientes para la actuación. Recordar además que hay una distribución somatotópica en la región parietal, en la circunvolución parietal ascendente, donde se distribuye el homúnculo sensitivo de Penfield. Y este homúnculo sensitivo, recordarán, tiene en la parte inferior la representación de estructuras de la cabeza, la cara, la piel, los labios, ¿no? Las mucosa conjuntival altamente representada hacia la parte inferior, la laringe, las encías, con una representación amplia, hacia el tercio medio, la representación de la mano, especialmente los dedos, y el resto del cuerpo hacia la parte más superior, y en la cara interna, la representación del, especialmente el pie, la planta del pie, y los genitales. Esto entonces, ¿cómo se va a procesar? Este es el homúnculo sensitivo, semejante al homúnculo motor que habíamos visto anteriormente. Entonces, el homúnculo sensitivo se da por la cantidad, la densidad de inervación sensorial que se da en los receptores de la piel. Entonces, el tamaño de la representación no es fijo, ¿no? Pueden producirse cambios importantes de acuerdo a la actividad del individuo. ¿No? Todo depende de cómo se desempeña alguien, por ejemplo, que se dedica a una labor motora, por ejemplo, ¿no? Un deportista, un tenista o un futbolista, evidentemente tendrá mayor desarrollo de determinadas áreas sensitivas y motoras. Entonces, la corteza parietal posterior a 5 y 7 va a recibir información del área primaria del núcleo pulvinar talámico, y estos van a ir hacia ambos lados a través del cuerpo calloso. Es una corteza de asociación en el cual en el área psico se integra información táctil de los mecanorreceptores de la piel y se integra con datos propioceptivos provenientes de músculos y articulaciones que están en el cuerpo. Mientras que el área 7 recibe información táctil propioceptiva y visual. O sea, hay una integración de la información sensitiva, somática, superficial y profunda con la información visual, lo que da una información estereognóstica y visual. Y la corteza parietal posterior envía proyecciones a las áreas motoras del lóbulo frontal, como ya habíamos visto ayer. Entonces, las vías sensitivas tienen un comportamiento diferente. Recuerden ustedes según qué estamos analizando. En el caso de las vías espinotalámicas, se recoge la señal, se entrega la posta en la médula, cruza la línea media y se ubica lateralmente. Va ascendiendo y la vía se va yendo más medialmente, de manera que hay una distribución somatotópica. Y en la cara igual, se recoge la vía y va ubicándose espacialmente. Entonces hay una primera neurona que recoge la información y a nivel de la médula la señal ya cruzó la línea media y la vía sensitiva está contralateral. Esto es lo característico. Mientras que por otro, esta es la característica, cruza la línea media en la médula y asciende. Es el comportamiento de las vías espinotalámicas. Mientras que la vía táctil epicrítica y la vía propioceptiva, ¿no? Consciente, recoge la señal periféricamente y conforme va llegando a la médula espinal, las fibras provenientes de la zona inferior van hacia la zona medial, luego la del tronco, la del miembro superior, la de la cara. Es una distribución somatotópica diferente hasta que llegan al núcleo de Goli-Burger, donde ahí se produce se reentrega la posta y recién se produce la decusación, y hasta llegar al núcleo ventroposterolateral del tálamo óptico, ¿no? Entonces, en la médula espinal hay que recordar entonces que las vías espinotalámicas están llevando información del lado opuesto del cuerpo, mientras que las vías de Goli-Burger
¿no? Están llevando información del mismo lado. Eso es importante para poder reconocer, ¿no?, las alteraciones sensitivas que se pueden dar en el bulbo y en la médula espinal. Entonces, esta es la característica que deben reconocer, ¿no?, la diferencia entre ambas vías y los trastornos que se pueden dar, ¿no?, como por ejemplo el compromiso de los cordones posteriores, que evidentemente limita el desplazamiento porque no hay información propioceptiva, como están viendo en este video. Periféricamente hay una distribución radicular que ya han señalado por los dermatomas, pero también hay una organización troncular, ¿no?, en el cual los nervios periféricos tienen un territorio establecido, como son el nervio mediano, el nervio cubital. Entonces, los dermatomas siguen la distribución de cómo se forma el cuerpo, cómo la médula espinal se organiza en segmentos, ¿no? Ahí están los segmentos medulares, que contiene superficie de la médula, músculos, estructuras profundas. Entonces, esta es la distribución, y cuando el individuo crece, cambia esta distribución, ¿no? Este es el componente radicular, que es el que deben conocer. Y esta es la vista, puntos de referencia que no deben olvidar de los dermatomas. Y luego está la inervación troncular. Se forman los nervios periféricos y tenemos entonces los nervios axilar, radial, cubital, trigémino, en diferentes componentes. Por ejemplo, acá el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, con sus diversos componentes, el nervio axilar, el músculo cutáneo en el miembro superior, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes ramas, ¿no? El músculo cutáneo anterobraquial, la rama medial, luego aquí el nervio axilar, el nervio radial en la parte posterior, en la mano, el cubital, el mediano y en la parte posterior el radial. Entonces, esto es importante recordar que hay una distribución de inervación radicular y una distribución troncular. Esto hay que tener en cuenta. Entonces, cuando se examina la sensibilidad, hay que ir yendo desde el punto de vista del dermatoma y del tronco. Son las diversas zonas. Y en el caso del trigémino, en la cabeza, el punto más alto, ¿no?, la parte posterior corresponde a C2, y todo lo que está por delante del pabellón auricular hasta llegar a la mandíbula, 1 centímetro por delante del borde posterior de la mandíbula hasta el reborde mandibular, todo es territorio del trigémino, con la rama quinto una oftálmica, que abarca tanto la frente, el párpado superior y la zona dorsal de la nariz. Y luego el quinto 2, maxilar superior, y el maxilar inferior. Y recuerden que la división del lado derecho e izquierdo no es en la línea media precisa, sino se superpone un territorio al otro. Entonces, cuando ustedes examinan, ¿no?, si alguien dice, por ejemplo, que tiene falta de sensibilidad, ustedes investigan si es el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, si alguien les dice que justo en la línea media no siente, duden ustedes de ese tipo de información, porque generalmente el trastorno va un poquito más allá de la línea media, si es que existe alteración sensitiva, ¿no? Aquí los diferentes nervios que deben ustedes considerar. Muy bien. Entonces, la aplicación de los dermatomas es que si ustedes tienen una lesión traumática a nivel de la columna vertebral, hay un segmento medular que va a estar alterado, lesionado. Entonces, recuerden que las vías sensitivas tienen cordones ascendentes.
Entonces, si yo tengo una lesión en la parte inferior, ¿no? A nivel de la región última de la médula espinal, la región sacra, voy a tener un compromiso de las vías sensitivas que se interrumpe acá, ya no hay información. Entonces el nivel sensitivo va a ser inferior. En cambio, si yo tengo una lesión medular, ¿no? Que me dice que no siente, por ejemplo, a nivel del ombligo, quiere decir que la lesión puede estar a nivel del segmento medular 10, porque se interrumpe. Si es por debajo de la mamila, T4, T5, esto probablemente sea un compromiso a nivel alto y puede dar, además del trastorno sensitivo, el trastorno motor, ¿no? Conforme va ascendiendo, entonces, esto puede llegar a comprometer inclusive, ¿no? En el caso motor, la vía respiratoria. Entonces, una lesión medular puede ser pequeña o puede ser toda la médula, ¿no? Y según eso me va a dar trastorno sensitivo, nivel sensitivo y también trastorno motor. En el caso del examen de la sensibilidad, hay que determinar lo siguiente. En general, en toda información sensorial, hay que determinar si se detecta el estímulo. Luego, si es capaz de localizar el estímulo, si es capaz de discriminar los diferentes tipos de estímulos táctiles, si es capaz de graduar la intensidad del estímulo y finalmente si puede reconocer el estímulo. Esos son los 5 aspectos que hay que considerar en la formación sensitiva. Entonces, lo que vamos a hacer en el proceso de la información, en la percepción táctil, la información áptica, ¿no? Las áreas de examen van a ser detección de estímulos táctiles y sinestésicos, la localización de los estímulos táctiles, la discriminación de los contactos múltiples, la discriminación de pesos, formas, tamaños de las cosas y el reconocimiento de figuras gráficas y de objetos. Entonces, en el primer nivel, observar si usa ambas manos, si responde entonces a los estímulos. En el segundo nivel, comprobar si detecta estímulos táctiles y dolorosos en la cara, manos y pies. Si localiza los estímulos táctiles en ambas manos, ¿no? Siempre se hace un lado del cuerpo y el otro, ¿no? Se va comparativamente examinando. Y ver si detecta los movimientos pasivos del dedo índice de ambas manos. En el tercer nivel, o sea, aquí es si discrimina el frío o el calor, si reconoce números dibujados en la palma de las manos, si discrimina el número de contactos sobre la piel y si designa los objetos comunes palpados con las manos. Cuando se altera la sensibilidad, los trastornos que pueden darse son de disminución. Entonces, la sensibilidad táctil se denomina estesia. Puede haber hipoestesia, disminución, puede haber ausencia de la sensibilidad, anestesia, y puede haber disestesia, una alteración, una perversión de la sensibilidad. Puede haber aumento, hiperestesia, un estímulo simple, ¿no? Como el toque se siente demasiado intenso. Y la disestesia es que aparece un trastorno de alteración de perversión. Y luego está la hiposinestesia, el desplazamiento, está la asinestesia cuando no se detecta y la falta de detección, ¿no? De la presión que ejerce. Y los déficits que se pueden dar atencionales son la extinción o atenuación táctil, la aloestesia, la atopognosia. Los déficits de discriminación y reconocimiento táctiles pueden ser la avarognosia, la morfosíntesis, la asterognosia, la agnosia táctil y la anomia táctil. Cuando exploramos entonces la sensibilidad, podemos utilizar algodón, esto ya no se usa, los alfileres, podemos utilizar objetos fríos y calientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la
El examen del trigémino. Podemos tocar con un pedazo de algodón o con un palito de fósforo, tocar en la región, la frente, y comparar el lado derecho con el lado izquierdo, la mejilla, lado derecho, lado izquierdo, la región del mentón, ¿no? Por comparación. Y luego, ese es para detectar la sensibilidad táctil. Y podemos poner también estímulos térmicos, poner en un poner en una botellita, un frasquito, agua fría, agua caliente, y tocar y ver que detecte esto. En el caso específico de la sensibilidad del trigémino, podemos tocar con una punta de tenemos aquí el algodón, ¿no? La zona esclerocorneal, el limbo esclerocorneal, para hacer un ligero toque y ver la respuesta al estímulo táctil. Y el reflejo palpebral es la respuesta adecuada, ¿no? Es el reflejo corneal, que habíamos explicado cuál es su integración. Entonces podemos utilizar un pedazo de algodón, un pedazo de gasa, y hacer toques a nivel de las diferentes partes del cuerpo de manera simétrica, lado derecho y el lado izquierdo, comparando si puede detectar y si puede decir la intensidad del toque. También se puede utilizar esta escobillita, que viene en algunos implementos de martillo, para tocar la superficie de la piel y compararla con la del otro lado. Aquí, por ejemplo, se está examinando el territorio del cubital, ¿no? Tanto en la cara dorsal como en la cara ventral, ¿no? Y hay otro tipo de función que tiene que ver con la capacidad de detectar dos estímulos simultáneos. En este caso, ¿no? Ubicamos dos estímulos en el antebrazo, y si la persona puede detectar ambos estímulos simultáneos. Aquí, dependiendo de la cantidad de receptores, podemos tener la capacidad de discriminar dos estímulos simultáneos. En las regiones de la espalda, por ejemplo, la cantidad de receptores es muy escasa. Entonces, si ustedes ponen dos estímulos simultáneos con 1 centímetro de separación, lo van a detectar como si fuera uno solo. Pero, por ejemplo, en la palma de las manos, aquí sí somos capaces de detectar finamente dos estímulos simultáneos. Y esto se hace generalmente con un compás. Entonces, igual vamos examinando esto para detectar estímulos simultáneos. Y está la capacidad de poder reconocer los estímulos que se presentan en la superficie de la piel. En este caso, colocamos, como ya habíamos conversado, una goma, ¿no?, de borrar, lo ubicamos en la palma de la mano, y la persona lo palpa, lo manipula, y nos puede decir la consistencia del estímulo, la forma, el tamaño, ¿no? Y conforme nos va diciendo, va dando las características, lo que significa que al tocar el objeto lo está reconociendo, y finalmente nos puede decir el nombre del objeto. Y si no tiene la facilidad de decir el nombre, nos puede decir, ¿no?, para qué sirve. O si no, compararlo con otro objeto similar, ¿no?, decirnos cuál de ellos es. Aquí se elimina siempre la vía visual y se comienza a presentar diversos tipos de objetos. Y eso se denomina la esterognosia, la capacidad de reconocimiento de los objetos por medio del tacto. Y la grafestesia, habíamos señalado, es la capacidad de reconocer los estímulos que son escritos en la palma de la mano. Y el mecanismo la forma debe ser así: colocar la palma en la mano como si el paciente lo estuviera viendo. Y habíamos señalado que lo mejor es utilizar un lápiz. Y se van escribiendo números, gráficos o letras. La topognosia tiene que ver con la capacidad
de reconocer las diferentes partes del cuerpo, ¿no? A nivel, si es en la mano, si es el brazo, si es el pie, del lado. Y además de eso, reconocimiento es reconocer si es del lado derecho o del lado izquierdo. Y eso tiene que ver con un aprendizaje que hacemos a lo largo de la vida de las diferentes partes del cuerpo y de su denominación semántica. Y eso tiene que ver con la función del hemisferio izquierdo. Bien, entonces esto es la que quedaba por terminar sobre la sensibilidad, las vías, ¿no? Y las formas que vamos a examinar estas diferentes porciones. ¿Existe alguna pregunta? Bien.